Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video del tema estadística. Vamos a ver un nuevo ejemplo de cómo completar una tabla de frecuencias y cómo realizar un gráfico estadístico. A diferencia del ejemplo anterior, vamos a realizar otro tipo de gráfico y además la variable es de otro tipo. En este caso, la variable es cuantitativa, básicamente porque todas las respuestas de donde sacamos los datos son números, de allí el nombre cuantitativo, pero en especial es cuantitativa continua, porque los números no son solamente números naturales, sino que son números reales. Números decimales, números con coma, en palabras más simples, ¿verdad? A ese tipo de respuestas eh, se dice que estamos trabajando con una variable cuantitativa continua, ¿sí? En este caso, la variable es la altura de personas mayores de edad. Y aquí tengo unos, a ver, 6 por 4, unos 24 datos. Bien. Para poder realizar este ejemplo, a diferencia del caso anterior, voy a necesitar una herramienta especial que es la de los intervalos. Bien, pero los intervalos es un tema que por sí solo necesitaría de un video explicativo aparte, así que voy a tratar de dar una explicación lo más rápida posible. ¿Sí? Empiezo con un ejemplo, voy a escribir un intervalo aquí. Este es un intervalo abierto cuyos extremos son el 2 y el 3. ¿Sí? Lo que quiere decir este intervalo es que a él están incluidos todos los números que estén entre el 2 y el 3. Por ejemplo, 2,4, 2,5, 2,75, 2,6 periódico, cualquiera que esté entre el número 2 y el número 3. Pero no los extremos, es decir, que el 2 y el 3 no pertenecen al intervalo. De allí el nombre intervalo abierto. Existe el caso contrario, que es el intervalo cerrado, donde los extremos sí pertenecen al intervalo. Además de todos los números que dije antes, ¿no? Que inventé, el 2,8, 2,3 periódicos, todos esos. Pero también el 2 y el 3 pertenecen al intervalo. De allí el nombre intervalo cerrado. Podrán ver que la diferencia entre estos dos ejemplos es simplemente que el primero se escribe con paréntesis y el segundo entre corchetes. Bien, de allí la única diferencia que le da sus nombres y sus propiedades. Pero hay un tercer tipo de intervalo que es el que vamos a usar nosotros y es el intervalo semiabierto. En el intervalo semiabierto, uno de los extremos tiene un corchete y el otro un paréntesis. En este ejemplo, vemos que el 2, que tiene el corchete, es el extremo que pertenece al intervalo, pero el 3 no pertenece al intervalo porque tiene el paréntesis. ¿Sí? En este último ejemplo estarían todos los números entre el 2 y el 3, también el 2, pero no el 3. ¿Está bien? Bueno, este es el tipo de intervalo que nos va a servir a nosotros y ahora vamos a ver por qué. Empezamos entonces con la tabla. Yo utilicé intervalos entre 1,5 y 1,55, 1,55, 1,60, 1,60, 1,65, bien. Podrán ver que cada intervalo tiene un rango de 5 centímetros. ¿Ok? ¿Y por qué usamos esta herramienta? Porque podrán ver que entre los mismos datos, lo más probable es que sea muy raro que alguno se repita. Eh, lo más probable es que ninguno se repita. Puede haber una casualidad que haya dos personas que justo tenían la misma altura. Pero es muy raro. Entonces no se puede hacer como en el ejemplo anterior, en darle una fila a cada posible dato, porque básicamente tendríamos una gran cantidad de filas. De allí la utilidad de intervalos, ¿sí? Para poder establecer en grupos, en conjuntos, eh, aquellas personas que midan eh, dentro de ese rango de altura, ¿bien? Entonces, en el primer intervalo estarán los que estén entre 1,50 y 1,55 centímetros, ¿sí? ¿Por qué esta necesidad de que el intervalo sea semiabierto? Veamos un ejemplo. Fíjense que aquí figura exactamente el 1,60. Entonces, si todos fuesen intervalos simplemente abiertos, es decir, que todos estuviesen escritos con paréntesis, verán que el 1,60 aparece en estos dos intervalos. Pero si fuesen abiertos no pertenecería, perdón, a ninguno de ellos. Entonces yo perdería un dato. Pero si fuesen directamente intervalos cerrados, todos estarían entre corchetes, es decir, que el 1,60 pertenecería al segundo intervalo y también al tercero. Entonces habría un dato que se repite dos veces o que cuenta dos veces para dos intervalos distintos. Eso sería también un error.
Cada dato solamente puede pertenecer a uno de los intervalos. De allí la necesidad de intervalos semiabiertos, para que cada dato pertenezca sí o sí a un solo intervalo, aunque fuese un extremo. En este caso el 1,60 pertenecerá al tercer intervalo, el que tiene el corchete, ¿sí? De allí la necesidad de esta herramienta que era necesario tomarme un tiempo para explicarlo. Ahora sí vamos a completar la tabla como de costumbre. Bien, entonces en el primer intervalo, el de 1,50 a 1,55, veo que tengo dos datos. Simplemente en la frecuencia absoluta coloco el 2. Entre 1,55 y 1,60 tenemos tres datos. Colocamos el 3 en la frecuencia absoluta. Vamos a 1,60 hasta 1,65. Aquí tenemos 5 datos, incluido ese metro 60 exacto del que habíamos charlado. Entonces 5 en la frecuencia absoluta. 1,65 a 1,70. Tengo aquí en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, incluido el extremo del 1,65. Bien, entonces 6 datos aquí. Vamos a 1,70, 1,75. Ya hay un poco menos, son 4 valores que están entre esos datos. Colocamos el 4. 1,75, 1,80. Solo dos valores. Ponemos el 2. Y los últimos dos que quedan, nos damos cuenta que están entre 1,80 y 1,85. Colocamos esos dos aquí. El total de datos debería darme 24. Sumo 2 más 3, 5 y 5, 10. 16 con el 6. 20 con el 4. 22 y 24. Efectivamente, no perdí ningún dato en el camino, ni tampoco conté uno más de una vez, así que me coincidió con la cantidad total de datos. Frecuencia relativa, recordamos que es simplemente la división de la frecuencia absoluta por el total, es decir, la frecuencia relativa del primer intervalo es dividir 2 por 24, 0,083 periódico. Apenas vamos a darle 4 decimales para que luego cuando lo multiplique por 100 y obtenga el porcentaje, me queden 2 decimales en el porcentaje, que es lo más normal, ¿bien? Si le hubiese dado, por ejemplo, solo 3 decimales, es decir, 0,083, y lo hubiese cortado allí nomás, tendría solamente un decimal en el porcentaje. Lo normal es que se dejen 2, ¿bien? Si bien eso es una opción a preferencia del que hace el estudio, es lo más común. Por eso es que le voy a dar 4 decimales siempre a la frecuencia relativa. Bueno, en la segunda fila, 3 dividido 24, de allí el 0,125, pasado a porcentaje, 12,5. Continúo, 5 dividido 24, 0,2083. El 3 seguía periódico infinitamente, pero lo corté en el cuarto decimal, 20,83%. 6 dividido 24, 0,25 exacto, es decir, 25%. Y en 4 dividido 24, fíjense que yo pongo 0,1667. Esto en la calculadora en realidad me dio 0,16 periódico, pero como quiero 4 decimales, tengo que cortarlo aquí. Y por redondeo, como el decimal siguiente es superior al 4, es un 6 en efecto, debo aumentarle 1 al último decimal que yo voy a escribir. De ahí que puse un 7 en la cuarta posición, ¿sí? 16,67 el porcentaje. Bien, continúo. 2 dividido 24, 0,0833, que era lógico, me tiene que dar igual que el primer intervalo, también 8,33 periódico, y el mismo resultado en el último intervalo y el mismo porcentaje, ¿sí? Sumo todo esto, sumo toda esta columna de frecuencia relativa, y en este caso, si ustedes mismos lo hacen con una calculadora, verán que no me dio exactamente 1, me dio 0,9999, pero igualmente ese valor me indica que fue correcto, que es muy próximo al 1 el resultado obtenido. Y a veces sucede por cuestiones de redondeo, no porque uno cometa un error. Puede suceder, no hay que asustarse en esos casos. Por supuesto que el porcentaje total será 99,99%. Bien, lista la tabla de frecuencias, vamos a un gráfico. En este caso elegí un gráfico de columnas, ¿sí? Es el más normal para este tipo de variables. El gráfico de columnas consiste en un par de ejes. En el eje horizontal pondré la variable, en este caso las alturas. Y en el eje vertical se suele poner la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que aparezca
cada uno de los valores, o en este caso cada uno de los intervalos. Bien, entonces en ese eje vertical de la frecuencia absoluta lo graduaré, es decir, voy a poner distintas marcas a la misma distancia. Como el valor más grande que hay en la frecuencia absoluta es el 6, me alcanzará con llegar hasta el 6, entonces dividí en 6 partes, digamos. Y claro que le coloqué algunas líneas que me van a servir de guía. Por eso las hice más bien líneas de puntos, o líneas de guiones más bien, y no muy gruesas. Son unas guías más que nada. Entonces empiezo a colocar columnas. El primer intervalo tiene una frecuencia absoluta de 2, así que dibujaré una columna que llegue hasta el 2. Exactamente, bien. El segundo intervalo tiene una frecuencia absoluta de 3, así que su columna llega hasta el 3, y así continúo. El tercero hasta el 5, el cuarto, que es el más alto, hasta el 6, luego hasta el 4, y los últimos dos llegan apenas hasta el 2. Y de esa manera queda terminado el gráfico de columnas. Bien. Otro gráfico que se suele usar a veces es un histograma, que es muy similar, es simplemente eh, a las columnas hacerlas más anchas y no dejar espacio entre ellas. Esto es lo que se conoce como el histograma, ¿sí? Es también muy usado y probablemente pueda hacer algún video de su, de su ventaja en un futuro, ¿sí? Espero poder hacerlo. Y esto es todo por este ejemplo, donde pudimos trabajar esta vez con una variable cuantitativa. eh, y en especial cuantitativa continua, y pudimos ver cómo se trabaja con los intervalos y los gráficos de columnas o histogramas. Lo que uno a veces le puede agregar un histograma es ya es cuestión personal, por ejemplo yo le agregaría los porcentajes, ¿no? Y no mucho más, ¿no? Como para que estén las dos informaciones en el mismo gráfico, tanto la frecuencia absoluta como los porcentajes. Bien, espero que les haya sido de utilidad el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.